You know me, now and then I'm a mess, please don't hold that against me. El corazón es un órgano muscular situado en la cavidad torácica, cuya función consiste en impulsar la sangre para que llegue a todos los órganos del cuerpo humano. Está situado en el lado izquierdo de la caja torácica, mide alrededor de 15 centímetros y pesa 325 gramos aproximadamente. El corazón es una bolsa constituida por músculos y de la cual entran y salen los vasos sanguíneos. Está situado entre los pulmones, a la izquierda del tórax, apoyado sobre el diafragma y detrás del esternón. La masa muscular que lo constituye recibe el nombre de miocardio y está formada por tejido muscular de tipo cardíaco, que se caracteriza por no estar sometido a la voluntad, sino que funciona de manera automática. De alrededor del tamaño de un puño, el corazón, hueco en forma de cono, está dividido en 4 cavidades. Las aurículas, derecha e izquierda, reciben sangre proveniente del sistema venoso. Los ventrículos, derecho e izquierdo, bombean sangre hacia el sistema arterial. La aurícula y el ventrículo derechos están separados de la aurícula y el ventrículo izquierdos por una pared muscular o tabique. Este tabique, por lo normal, evita la mezcla de la sangre de ambos lados del corazón. Entre las aurículas y los ventrículos hay una capa de tejido conjuntivo denso conocida como esqueleto fibroso del corazón. Fascículos de las células miocárdicas en las aurículas se fijan al margen superior de este esqueleto fibroso y forman una unidad funcional única o miocardio. Los fascículos de las células miocárdicas de los ventrículos se fijan al margen inferior y forman un miocardio diferente. Como resultado, los miocardios de las aurículas y los ventrículos están separados desde los puntos de vista estructural y funcional, y se necesita tejido de conducción especial para transportar potenciales de acción de las aurículas a los ventrículos. El tejido conjuntivo del esqueleto fibroso también forma anillos, llamados anillos fibrosos, alrededor de las 4 válvulas del corazón, lo que proporciona un fundamento para el sostén de las hojuelas de la válvula. La sangre, cuyo contenido de oxígeno ha quedado parcialmente agotado y cuyo contenido de dióxido de carbono ha aumentado como resultado del metabolismo tisular, regresa a la aurícula derecha. Esta sangre a continuación entra en el ventrículo derecho, que la bombea hacia el tronco pulmonar y las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares se ramifican para transportar sangre hacia los pulmones, donde ocurre el intercambio de gases entre los capilares pulmonares y los alvéolos. El oxígeno se difunde desde el aire hacia la sangre capilar, mientras que el dióxido de carbono se difunde en dirección opuesta. Por consiguiente, la sangre que regresa a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares está enriquecida en oxígeno y parcialmente desprovista de dióxido de carbono. La vía de sangre desde el corazón a través de los pulmones y de regreso al corazón completa un circuito, la circulación pulmonar. La sangre rica en oxígeno en la aurícula izquierda entra al ventrículo izquierdo y es bombeada hacia una arteria elástica de calibre muy grande, la aorta. La aorta asciende a una distancia corta, hace una vuelta en U y después desciende a través de las cavidades torácica y abdominal. Las ramas arteriales provenientes de la aorta suministran sangre rica en oxígeno a todos los sistemas y así forman parte de la circulación sistémica. Embebidas dentro del esqueleto fibroso, hay válvulas auriculoventriculares unidireccionales. La válvula auriculoventricular situada entre la aurícula y el ventrículo derechos tiene 3 hojuelas, por ende se llama válvula tricúspide. La válvula auriculoventricular entre la aurícula y el ventrículo izquierdos tienen 2 hojuelas, y así se llama válvula bicúspide o de manera alternativa válvula mitral. Las válvulas auriculoventriculares permiten que la sangre fluya desde las aurículas hacia los ventrículos, pero normalmente evitan el flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas. La abertura y el cierre de estas válvulas ocurren como resultado de diferencias de presión entre las aurículas y los ventrículos. Cuando los ventrículos están relajados, la circulación venosa de sangre hacia las aurículas hace que la presión en estas últimas exceda la que hay en los ventrículos. Por ende, las válvulas auriculoventriculares se abren, lo que permite que entre sangre a los ventrículos. A medida que los ventrículos se contraen, la presión intraventricular aumenta por arriba de la presión en las aurículas y empuja las válvulas auriculoventriculares para que se... Las válvulas semilunares unidireccionales están ubicadas en el origen de la arteria pulmonar y la aorta. Estas válvulas se abren durante la contracción ventricular, lo que permite que entre sangre a las circulaciones pulmonar y sistémica. Durante la relajación ventricular, cuando la presión en las arterias es mayor que la presión de los ventrículos,
las válvulas semilunares se cierran de golpe, lo que evita el flujo retrógrado de sangre hacia los ventrículos. El cierre de las válvulas auriculoventriculares y semilunares produce ruidos que pueden auscultarse al escuchar a través de un estetoscopio colocado sobre el tórax. Estos ruidos a menudo se verbalizan como loop-doop. El loop o primer ruido se produce como cierre de las válvulas auriculoventriculares durante la contracción isovolumétrica de los ventrículos. El doop o segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas semilunares cuando la presión en los ventrículos cae por debajo de la presión en las arterias. Así, durante el primer ruido se ausculta cuando los ventrículos se contraen en la sístole y el segundo ruido cuando los ventrículos se relajan al principio de la diástole. El ciclo cardíaco se refiere al patrón repetitivo de contracción y relajación del corazón. La fase de contracción se llama sístole y la de relajación diástole. Cabe hacer notar que las aurículas también se contraen y se relajan. Hay sístole y diástole auriculares. La contracción auricular ocurre hacia el final de la diástole cuando los ventrículos están relajados. Cuando el corazón está en diástole, la presión en las arterias sistémicas promedia alrededor de 80 milímetros de mercurio. A medida que los ventrículos empiezan su contracción, la presión intraventricular aumenta y hace que las válvulas auriculoventriculares se cierren de golpe y produzcan el primer ruido cardíaco. En ese momento, los ventrículos no se están llenando con sangre porque las válvulas auriculoventriculares están cerradas, ni están eyectando sangre, pues la presión intraventricular no ha aumentado lo suficiente como para abrir las válvulas semilunares. Esta es la fase de contracción isovolumétrica. Cuando la presión en el ventrículo izquierdo se hace más grande que la presión en la aorta, empieza la fase de eyección, a medida que las válvulas semilunares se abren. La presión en el ventrículo izquierdo y la aorta aumenta a alrededor de 120 milímetros de mercurio cuando empieza la eyección y el volumen ventricular disminuye. Conforme la presión en los ventrículos se reduce por debajo de la presión en las arterias, la presión retrógrada hace que las válvulas semilunares se cierren de golpe y produzcan el segundo ruido cardíaco. La presión en la aorta disminuye a 80 milímetros de mercurio, mientras que la presión en el ventrículo izquierdo se reduce a 0 milímetros de mercurio. Durante la relajación isovolumétrica, las válvulas auriculoventriculares y semilunares se cierran. Esta fase dura hasta que la presión en los ventrículos disminuye por debajo de la presión en las aurículas. Cuando la presión en los ventrículos se reduce por debajo de la presión en las aurículas, las válvulas auriculoventriculares se abren y ocurre una fase de llenado rápido de los ventrículos. La contracción auricular suministra la cantidad final de sangre hacia los ventrículos inmediatamente antes de la siguiente fase de contracción isovolumétrica de estos últimos. Ocurren eventos similares en el ventrículo derecho y la circulación pulmonar, pero las presiones son más bajas. La presión máxima producida en la sístole del ventrículo derecho es de 25 milímetros de mercurio, lo cual disminuye a una cifra baja de 8 milímetros de mercurio en la diástole. Actividad eléctrica del corazón. La región marcapasos del corazón, conocida como nodo sinusal, muestra una despolarización espontánea que causa potenciales de acción, lo que da por resultado el latido automático del corazón. Los potenciales de acción son conducidos por células miocárdicas en las aurículas y transmitidos hacia los ventrículos mediante tejido de conducción especializado. El nodo sinusal está ubicado en la aurícula derecha cerca de la apertura de la vena cava superior. Una vez que otra célula miocárdica ha sido estimulada por potenciales de acción que se originan en el nodo sinusal, produce sus propios potenciales de acción. Casi todas las células miocárdicas tienen potenciales de membrana en reposo de alrededor de menos de 85 milivolts. Cuando son estimuladas por potenciales de acción provenientes de una región marcapasos, estas células quedan despolarizadas al umbral, punto al cual sus compuertas de sodio, reguladas por voltaje, se abren. La fase ascendente del potencial de acción de células que no son marcapasos se debe a la difusión hacia adentro rápida de sodio a través de canales de sodio rápidos. Después de la reversión rápida de la polaridad de membrana, el potencial de membrana declina con rapidez hasta alrededor de menos de 15 milivolts. Electrocardiograma. Las diferencias de potencial generadas por el corazón son conducidas hacia la superficie del cuerpo, donde pueden registrarse mediante electrodos de superficie colocados sobre la piel. El registro así obtenido se llama un electrocardiograma. Cada ciclo cardíaco produce 3 ondas electrocardiográmicas distintas, designadas P, QRS y T.
La onda P es la primera onda del ciclo cardíaco. Representa la despolarización de las aurículas. Está compuesta por la superposición de la actividad eléctrica de ambas aurículas. Su parte inicial corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y su parte final a la de la aurícula izquierda. La duración de la onda P es menor de 0.10 segundos y 2.5 milímetros de ancho, y un voltaje máximo de 0.25 milivolts y 2.5 milímetros de alto. Suele ser positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, donde es negativa, y B1, que suele ser isodifásica. El complejo QRS está formado por un conjunto de ondas que representan la despolarización de los ventrículos. Su duración oscila entre 0.06 segundos y 0.10 segundos. Si la primera onda del complejo QRS es negativa, se le denomina onda Q. La onda R es la primera onda del complejo QRS después de estar precedida de una onda negativa o no. Si en el complejo QRS hubiese otra onda positiva, se le denomina R'. La onda S es la onda negativa que aparece después de la onda R. La onda QS, cuando un complejo es completamente negativo, sin presencia de onda positiva, se le denomina QS. Suele ser signo de necrosis. La onda T representa la repolarización de los ventrículos. Generalmente es de menor amplitud que el QRS que le precede. La onda T normal es asimétrica, con la porción ascendente más lenta que la descendente. Su amplitud máxima es menor de 5 milímetros en derivaciones periféricas y menor de 15 milímetros en derivaciones precordiales.